pasado viernes 16 de agosto se llevaron a cabo protestas en contra de la violencia de género en la Ciudad de México. Cientos de mujeres se reunieron en la glorieta de insurgentes para exigir justicia por la agresión sexual de la que fue víctima una joven a manos de las policías aquí en la Ciudad de México. Parte del contingente realizó destrozos en una estación del Metrobús, en instalaciones de la policía e hizo pintas en el monumento del Ángel de la Independencia. ¿Cuáles han sido las reacciones del gobierno federal y de la capital del país? Pues bueno, para analizar esto se encuentra con nosotros, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Leo. Muy buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Y quiero empezar contigo, Paula Sofía. Desde luego, ahorita vamos a tener una mesa con puras mujeres para hablar del tema de fondo, que es el tema de qué está pasando con las mujeres, la violencia de género, que creo que es el tema importante. Pero el tema es que salieron las mujeres con todo derecho, yo diría que hasta con la obligación de protestar por lo que está pasando, y ha habido una serie de reacciones, pues no sé si positivas, negativas, en fin. ¿Cómo has visto la reacción de los gobiernos de la capital y el federal? Bueno, lo primero es, a mí me parece increíblemente positivo el curso rápido que se tuvieron que aventar en fin de semana, los que se tomaron en serio la marcha, en feminismos. O sea, creo que... Qué bueno que lo dices en plural. Es que esa es una de las cosas que más llamó la atención, es que la reacción de la semana anterior, por lo menos del gobierno de la Ciudad de México, fue llamar a las feministas de cuño y que las tundieran diciéndoles, esta gente ya no habla lo mismo que nosotros. Entonces, estás hablando de Marta Lamas, etcétera, y de las viejas feministas que, por cierto, las feministas de cuño yo les aplaudo. Porque ellas sí abrieron una brecha enorme, ¿no? Pero creo que en estos últimos 10 años el tema del feminismo se ha transformado radicalmente, se han hecho ramas y ramas y ramas y ramas. Sí. Y me gusta que este fin de semana quienes se tomaron en serio las cosas, por lo menos la autoridad de la Ciudad de México, se aventaron un curso rápido de feminismo. Aunque la primera reacción de Claudia Sheinbaum fue invitar a estas feministas. No, pero la primera fue decir que hubo provocadores, en fin, ¿no? Sí. Creo fue muy crítica en las redes sociales por eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, lo positivo es, a partir de esta marcha, a mí sí me gustó que se hayan tenido que aventar su cursito de feminismo. Corrigieron, eso está bien, que un gobierno corrija, ¿no? Y creo que vimos acciones todo el fin de semana respecto de la marcha, que ya están mejor encaminadas a los primeros dos comunicados que fueron increíblemente desafortunados, por lo menos en redacción, en tono, o sea, mal. Creo que este fin de semana ya se corrigió el rumbo. Otra cosa es, esta manifestación estuvo en 16 ciudades. Es correcto. O sea, donde fue más vocal fue en la Ciudad. La grande fue la de la Ciudad de México, pero hubo en Guadalajara, hubo en Chihuahua, hubo en... Entonces también es una exigencia a nivel nacional. Creo que es una exigencia y una emergencia a nivel nacional. Ahora, nada más, déjame, para el tema del gobierno federal, tengo la impresión que en el radar de Andrés Manuel López Obrador no hay una agenda feminista, no es una de sus prioridades, ¿no? Pues no, yo la verdad no creo que... ¿No lo crees? O sea, ¿concuerdas conmigo? Sí, yo no creo que esté. A ver. Mira, a mí me parece interesante, en efecto, digamos, creo que fue tarde, pero sí el gobierno de la Ciudad de México reaccionó, reconoció que este era un movimiento, digamos, con legitimidad, con capacidad de movilización, ¿no? Con causa y calle, digamos, ¿no? Y después de 2 tropiezos terribles y que realmente creo que le costaron a Claudia Sheinbaum, está corrigiendo. Una primera cosa que me parece rescatable de esto es el hecho de tener de pronto un movimiento social en las calles que le mete miedo al gobierno, ¿no? Creo que Claudia Sheinbaum tiene en ese sentido a nivel local algo parecido a lo que tiene López Obrador a nivel nacional, que es ganó con mucha ventaja, es muy fuerte, tiene una oposición muy debilitada, entonces como que están muy cómodos en el poder, ¿no? Y ha sido muy fácil de alguna manera como desdeñar movimientos de crítica y todo, porque son muy fuertes, o sea, más López Obrador que Sheinbaum, pero en general estaban muy cómodos. Yo creo que este movimiento le mete un poco como de incomodidad al gobierno de Sheinbaum, sobre todo porque le muestra que si no escucha, no atiende y no resuelve,
mucha gente que estaba con ella se le va a voltear rápida y exitosamente. Ahora, respecto a la parte nacional, estuve leyendo las declaraciones del presidente López Obrador ayer en su conferencia mañanera y me pareció, digamos, algo digno de hacer notar el hecho de que, bueno, el presidente sí, digamos, mencionó el tema del daño patrimonial, ¿no? Al Ángel de la Independencia, mencionó las agresiones contra periodistas, pero no echó mano del que quizás sea su recurso predilecto cuando tiene que lidiar con cuestiones como esta, que era descalificar. El presidente no, utilizó calificativos como fifís, conservadores, neoliberales, anti-López Obradoristas, los cretinos de la oposición, para referirse a esto. No. Y me parece interesante porque yo creo que el propio presidente se da cuenta de que aquí no funciona. Aquí no puede funcionar echar mano de ese recurso que también le ha funcionado para tantas otras cosas. Para mí esa es una señal de que estamos ante algo diferente, original, interesante. Hernán, tú escribes hoy en tu columna del periódico El Universal al respecto. Sí, para mí es muy importante que un gobierno de izquierda o progresista, o las dos, tenga la presión de un movimiento social, también con causas progresistas. Y creo que es positivo siempre que, digamos, los cambios nunca se dan en un sentido, nunca hay cambios profundos, solamente si nos quedamos con la dimensión institucional o lo que un gobierno puede hacer a través de las instituciones. Los cambios, yo estoy convencido que los cambios más profundos se dan cuando hay una combinación virtuosa entre lo que sucede en las instituciones y lo que sucede en la sociedad. Correcto. Entonces, a mí me parece que este movimiento es una oportunidad para que se dé eso. Yo hay tres cosas que celebro de la respuesta del gobierno. Lo primero es que hayan ¿De cuál sabido... gobierno? ¿De cuál del de los- gobierno de la ciudad. De la ciudad, ok. Lo primero es que hayan sabido rectificar. Sí. O sea, la primera reacción de Claudia Sheinbaum fue equivocada y durante la semana pasada ella tuvo la oportunidad de reunirse con grupos de mujeres que le hicieron ver que su respuesta había sido equivocada. Y qué bueno que un gobierno sepa rectificar un error y además que lo acepte y que salga a decir me equivoqué en esta respuesta. Estoy de acuerdo. No es común que los políticos acepten errores, no sé por qué. Porque la verdad yo creo que generarían tampoco, más ¿por qué? empatía. Exacto, yo también Generarían más empatía con la sociedad, porque esta idea de que los políticos nunca se equivocan, entonces nunca van a aceptar un error. Y a Que mí por me cierto, gustó mucho eso. López Obrador nunca se ha equivocado en No. su vida. Bueno, y a veces dice incluso, Nunca no vamos a Alguna hacer que eso otra para no vez, darle sí. armas a la oposición. Sí, exacto. ¿no? Y yo creo que al contrario, yo creo que la gente reconoce Sí, claro. y valora que un político diga me equivoqué. y Porque todos nos rectifique". equivocamos en la vida y todos tenemos la posibilidad de decir me equivoqué, Exacto. perdón. Y voy a yo creo que se rectificar, ¿no? agradece mucho. Claro. Cuando tú te sientes agraviado y la persona que te agravió te dice, oye, me equivoqué, Sí. pues la cosa cambia, ¿no? Segundo es que hayan apostado al diálogo, o sea, que haya habido una apuesta de decir, a ver, vamos a dialogar, vamos a encauzar esto por vías institucionales. Lástima que no se haya hecho desde el lunes, o sea, si desde el lunes hubieran hecho la apuesta al diálogo, que es lo que yo escribo hoy, no hubiera habido los actos del viernes, no hubiera escalado la violencia como escaló, no hubiera habido la quema de la estación. Yo creo que si desde el principio hubiera habido una respuesta abierta al diálogo, eso. Y el tercero que me parece interesante, la tercera cuestión, es que estén dialogando, pero con una nueva generación de feministas. Hay una nueva generación de feminismo, no de hoy, pero digamos que no se había hecho escuchar, que de alguna forma estaba excluida porque las instituciones tenían siempre como interlocutores a las viejas feministas, y no lo digo de forma descalificativa porque en efecto tuvieron una contribución muy importante. Yo hablé con unas de las manifestantes y eso es lo que me decían, pero también De quieren... las nuevas generaciones. De ¿no? las nuevas generaciones Sí. que decían, bueno, esta generación tuvo su contribución, pero hoy muchas de ellas, bueno, a ver, y una de ellas me decía, a ver, ¿cuándo Marta Lamas se sube al metro? No, ella no se sube al metro. Hay realidades que no conoce. Entonces, el hecho de que haya una nueva generación que ya esté con chavas de 20 años en algunos casos, que ya se esté sentando a la mesa con la jefa de gobierno a discutir una agenda de temas de género y de combate a la violencia en México, me parece que es muy prometedor. Sí. Yo añadiría una cosa más a lo que dice Hernán de positivo. Es una agenda que están construyendo en esa mesa de diálogo, pero que se está concretando inmediatamente en acciones. ¿Cómo? O sea,
lo que las chicas solicitaron fue una reconfiguración de todo el tema de procuración de justicia para atender casos de violencia de género. Pero yo vengo viendo eso, Paula. No, pero ellas lo solicitaron de forma muy puntual, con un desarrollo. Yo vengo oyendo esa demanda y que supuestamente les ofrecen eso ministerios públicos especializados. Pero les ofrecieron ahora sí construir ellas la agenda, que es la primera vez en la que no les dicen, tomamos nota de las cosas, con permiso, ya nos vamos. Sí. Les dijeron, siéntense aquí y díganos qué es lo que ustedes ven, cómo lo quieren, qué otras cosas necesitan, en dónde más se puede incidir, que incluso salieron temas, queremos que se haga algo para el tema de ciberacoso, para el tema de violencia en otros medios de comunicación, medios que incitan a la violencia por portadas, por y dijimos, se le va a tratar, o sea, se le va a buscar solución a todo, pero no solo. O sea, se instaló esta cosa del Consejo de la Ciudad de México. Dijeron, esto va a ser un organismo permanente en el que vamos a tratar de permear en todas las políticas públicas que ustedes quieran. Mira, a mí también me parece que hay que otra cosa que rescatar y que aprender sobre todo del episodio. Digamos, estamos hablando como si ya se hubiera cerrado, no creo, yo creo que esto sigue. No, esto empieza. Pero una cosa que también me parece, digamos, importante tiene que ver con cómo lidia la izquierda con la protesta social, ¿no? Porque, digamos, el López Obradorismo como coalición en general, digamos, es muy diversa y tal, pero identificamos la protesta, las marchas, el éxodo por la democracia, la toma del Paseo de la Reforma, o sea, identificamos a la izquierda que ahora está en el poder como una tradición política, digamos, muy de calle. Muy de calle, exacto, que la protesta era parte de los ingredientes con los que hacían política. Ahora que están en el poder, pues tienen el desafío de tener que lidiar con protestas que no encabezan ellos, ¿no? Creo que hubo en este sentido como algunos tropiezos o algunos titubeos de parte de la jefa de gobierno cuando decía esto es una provocación, por ejemplo, donde pues sí, desde luego eso hacía cortocircuito. Pero y en este tema que tú tratas, creo que también hay otro tema fascinante, debate inacabado desde luego en la ciencia política, que es hasta dónde los actos de violencia tienen que reaccionar con otros actos de violencia, ¿no? Sí. Porque una cosa es protestar y otra cosa es quemar una estación de Metrobús. Y sabes que también, digamos, en abono a la jefa de gobierno y al presidente de la República, digamos, hay ocasiones, por ejemplo, cuando se habla de crimen organizado, de narcotráfico, donde el presidente ha sido muy renuente a decir el uso de la fuerza, pero en este caso creo que hicieron lo correcto. No, claro. Creo que esta cuestión como de no vamos a reprimir, aunque hayan tenido un discurso equívoco, hayan tenido tropiezos en términos de comunicación, no recurrieron a la fuerza para disuadir a los manifestantes. ¿Qué es lo que hubiera hecho Mancera, seguramente? Bueno, lo que hizo Mancera, no lo que hubiera hecho, lo que sabemos que hizo, lo que hizo Peña Nieto. Ahí me parece, digamos... Pero a ver, Carlos, Paula, Herdán, se vale... desde luego, las mujeres han sido violentadas, tremendamente violentadas en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. ¿Se vale protestar en contra de esta violencia quemando, por ejemplo, una estación de Metrobús? Yo creo, honestamente, creo que los daños son muy menores. Por eso, yo también lo creo. Pero ahí lo que dijo el presidente, dijo, no, pues yo creo que no hay que cruzar ciertas líneas. Yo soy de la escuela de Gandhi, Luther King. El presidente que tomó el Paseo de la Reforma. Pero yo no le creo, perdón. Bueno, pero también tiene razón que no se rompió ni un vidrio. Exacto, hablemos de pintas. A ver, pero... O sea, son pintas. Pero fíjate que... No fueron solo pintas. No fueron solo pintas. No, sí estuvo más. No fueron solo pintas y creo que es una discusión compleja. Muy compleja. Yo no tengo una respuesta fácil para decirte... Yo tampoco. Por ejemplo, hay quien dice, hoy Goldenberg dice, no, la violencia nunca bajo ningún concepto, porque genera más violencia y da una serie de razones. Los cristales. No la generó, no es verdad. Bueno, por eso digo yo, a ver, primero hay que hacer los deslindes necesarios, porque hubo en estas dos manifestaciones, no solo hubo un periodista herido, que ya sabemos quién fue, también hubo 9 mujeres policías que resultaron heridas, que tampoco se sabe bien qué fue. Al parecer, eso fueron provocaciones. O sea, siempre eso hay en todas las marchas. Pero quita las provocaciones y las mujeres que legítimamente están enojadas, irritadas, claro. Y se les sale, Es que el tema ahí es, a ver, yo te devuelvo la pregunta. Si esto hubiera sido una marcha de antorcha campesina, que están enojados porque sienten que no les está llegando y para eso ellos es gravísimo, no estaríamos diciendo, bueno, solo fueron algunos vidrios. Pero ¿qué pasa?
Es que, claro, no hay una respuesta fácil por esto. No hay, por eso es que es un debate inacabado. Pero lo que yo quiero decir es que en este caso, pareciera ser que lo que está en juego es muchísimo más grande que... Y digo, las sufragistas en su momento también rompieron vidrios y tristemente, y más bien creo que eso es lo que tendríamos que cuestionarnos, ¿por qué hay que romper vidrios y pintar monumentos históricos para que estemos discutiendo en esta mesa el tema de la violencia de género? No, ese es el tema de real. Ese es el tema. Esto tú lo sabes muy bien, además. O sea, la atención de los medios siempre está de alguna manera gobernada pues por este tipo de... Por el desastre. Pues sí. Entonces, si rompes también un vidrio, pues ahí va el... Porque además las movilizaciones tienen que ser disruptivas. Porque si no, nadie les hace caso. Pero Gandhi, y yo he leído mucho a Gandhi, ¿eh? Gandhi decía que tenía más impacto mediático y político una marcha silenciosa, multitudinaria, que una marcha de poca... Eso en México no es cierto. Yo creo que en el caso de las mujeres menos. Porque las mujeres tienen años saliendo a la calle. Desde los feminicidios de Ciudad Juárez, tienen años protestando en contra de la violencia de género. Años. Y salieron a romper el estereotipo de la mujer sumisa. Y nunca habían tenido la atención mediática que tienen. Y nunca se le ha dado el carácter de emergencia que se acaba de dar ahorita porque el ángel amaneció pintado. Es que lo de Gandhi también, o sea, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? En muchos casos... La resistencia civil los pacífica. movimientos... Sí, pero en ese momento en la India, o sea, la fórmula no, el contexto es importa. Una talla que... Lo que tú estás diciendo es que el contexto importa. En este contexto y lo que me México, están diciendo ustedes es, en este contexto actual, a lo mejor hay que romper algunos vidrios. Pues sí. Sí, la verdad, para hay algunos que temas. decirlo, pero la verdad es que a mí yo estoy sorprendido de que gente de perfil conservador, por ejemplo, Jesús Silva Herzog ayer en su artículo, esté, digamos, de alguna manera entendiendo estos actos de violencia, porque creo que no pasaría con otro tipo de expresión o movimiento social. Como tú dices. Este es un movimiento social con una legitimidad. Pero ¿quién define eso? Bueno, como tú dices, define la discusión pública, yo también leía tema. a Jesús Silva Herzog pero Márquez. No es un conservador, y dices, bueno, es un liberal. Por eso, claro que es un liberal. Yo también creo que es un liberal, pero bueno, ahorita dejemos de muchos liberales son conservadores. Bueno, pero otros no. A ver, en este país, pero bueno. Pero esa es otra Pero no lo dije conservador como lo dice el presidente. El tema es que él cita a una autora que dice que en ciertos momentos la ira, el enojo, exacto, ¿no? Ajá. Es positivo airearlo de esta manera, ¿no? Y tú dices, bueno, ahí está la ira y el enojo de los campesinos que recibían dinero y luego les cortan el dinero y vienen y... ¿Cómo decides, bueno, es que esto de Antorcha Campesina no, pero esto de las feministas sí? Bueno, ¿quién decide eso? No ¿Cómo se decide eso? Eso es tener juicio político, yo creo. Pero... ¿De quién? O sea, no es que haya una fórmula, bueno, de las autoridades. O sea, cuando dices este es un interés legítimo. Yo creo que es otra cosa. Esa no son ira las autoridades, es la sociedad. Sí. Y la sociedad le ha dado a este movimiento feminista una legitimidad sin precedentes. Y la verdad es que lo que sucedió la semana pasada es un parteaguas importantísimo. Yo ahí la verdad te quiero decir, y me duele decirlo, creo que decir que la sociedad le ha dado este movimiento de legitimidad es una cosa muy chilanga. Yo creo que ese movimiento a nivel nacional todavía no permea. Yo creo que ahí va. No sí, ahí va, pero eso decir que metropolitana. la sociedad en México está muy enojada con lo que está pasando con las mujeres. Capitalina, si quieres. No, pero Sí, si quieres, sí. Pero es importante, metropolitanos. porque es clase media, hay de izquierda y hay de derecha, digamos. Si este fuera un movimiento social de verdad, primero que nada, ya empezaremos a ver las consecuencias de bajar la violencia para las mujeres. Yo creo que es un movimiento social de verdad. Yo también. Yo también, pero de verdad, bueno, déjame quitarlo de verdad. Más extendido. Tú dices, este es un movimiento que tiene mucho apoyo social. Yo lo pongo en duda. Yo creo que en México la causa feminista no tiene todavía, salvo en ciertos lugares, regiones. Yo creo que no tiene un apoyo social. Yo creo que la causa feminista cada vez tiene más apoyo social. Cada por lo vez menos más. de todas las mujeres. Cada vez más. Que no salgan a protestarse con Diamantina todas. No quiere decir, creo que esa fue una de las razones por la cual no se vio mal el movimiento, porque muchas mujeres que no salieron a marchar dijeron, pero qué bueno. Y lo estoy diciendo... Y muchas madres de familia, muchos todo, y gente conservadora dijo, pero qué bueno. No, y yo lo estoy diciendo como un reclamo. Ojalá hubiera más apoyo a las causas también han crecido mucho los adversarios. Yo creo que esta sociedad sigue siendo los adversarios de la causa feminista también han crecido muchísimo. Los grupos evangélicos, por ejemplo, que han adquirido muchísimo poder, son enemigos
de la causa feminista. Entonces, yo creo que más bien lo que estamos viendo, más que decir como que ya ganó mucho poder o no, yo creo que lo que estamos viendo es que está empezando la causa de los feminismos está empezando a convertirse en un punto de posicionamiento para muchos sectores. Hay sectores que se vuelven más visibles por adoptar esa causa y hay sectores también que se vuelven más poderosos por estar en contra de ella. O sea, pero yo creo que eventualmente tiene que surgir, tiene que surgir una causa común en contra de la violencia de género. Y ahí yo creo que en algún punto va a haber una convergencia. Ojalá. O sea, pero ahorita todavía ¿quién se puede oponer a que una mujer no sea maltratada, no sea violada, no sea, o sea, que disponga de su cuerpo para decir si sigue un embarazo o no? Creo que debe haber puntos, debe y puede haber puntos de convergencia en ciertas cuestiones. Pero a ver, Hernán, tú dices, ¿quién se puede oponer a eso? Desde luego, pues solamente alguien que no esté en su, creo yo, que sea un imbécil, déjame ponértelo así, para que... Pero una cosa es decir, ¿quién se puede poner políticamente? Pues, una cosa es oponerse, pero otra cosa es, me voy a movilizar y voy a trabajar a favor de combatir la violencia de género. Eso creo que estamos lejísimos en México. Pero yo creo que eso dependerá de qué tanto exigen las mujeres y qué tanto castigan. Esta fue una demostración de qué tanto pueden exigir y qué tanto pueden castigar. Pero no fue una demostración multitudinaria tampoco. No es que digas, hijo, fue la manifestación de miles de personas en toda la República Mexicana. Pero que no les cumplan. Sí, por eso. O sea, sí sigue siendo una cosa muy chilanga, muy quizá de clase media. Sí, estoy de acuerdo. Pero estamos lejos entonces de ver un movimiento. Muchos movimientos empiezan así. Qué bueno. Yo lo único que estoy diciendo es ponerlo en su... Sí, qué bueno. Pero decir esto ya tiene su movimiento social. No, está qué desgracia. Hasta le haría daño al movimiento ponerlo en un lugar en el que todavía no está. Correcto. Está en cierre. O sea, todavía hay que luchar, todavía hay que hacer muchas cosas, ¿no? Hay una secuencia. Yo nada más quisiera terminar diciendo que una cosa que me llamó mucho la atención es un cierto filo crítico contra la protesta que decía como, es que ¿qué tiene que ver la violencia o el vandalismo con la causa de las mujeres? Yo creo que, o sea, si algo están demostrando estas mujeres con estas protestas, es que no es que no corresponda a las mujeres salir a la calle a protestar y a romper vidrios. Es que estas son mujeres que nos están poniendo el ejemplo de qué significa tomarse la causa feminista en serio. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y yo mi único punto para terminar es ojalá esto se empiece a generalizar más y efectivamente se convierta en un movimiento multitudinario con capacidad de presión política, porque como vamos a ver ahorita, yo supongo en la siguiente mesa, el tema de fondo es terrible, que es la violencia en contra de las mujeres en este país, que es de locos. Quiero decirles que yo solamente he visto un país, no sé si ustedes tengan otro ejemplo, pero yo solamente he visto 2 países donde en el metro hay vagones exclusivos para las mujeres. Uno es México, que es terrible, ¿no? Que tengan que confinar a las mujeres en un vagón especial, ¿no? Para que no las molesten. Y otro, acabo de estar en el Medio Oriente, en Dubái, las mujeres van... Irán también. Pero van confinadas por una cuestión religiosa. No se pueden mezclar con los hombres, ¿no? ¿Qué te dice eso, Paula? ¿Qué te dice eso? Que tú si tomas el metro te tengas que ir en un vagón confinado de solamente mujeres. Qué penoso que ustedes no sepan comportar. No, claro, desde luego. Penoso. Ah, no, sin duda. Penoso, desde luego. Más que penoso. Más que penoso, ¿no? Desde luego, ¿no? No, sin duda. Bueno, señores, como siempre, un placer debatir con ustedes. Hernán, gracias por haber venido. Paula, nos vemos la semana que entra. Carlos, nos vemos la semana que entra. Hacemos una breve pausa y ahora vamos a entrar al fondo del asunto con 3 activistas feministas, Rebeca Ramos Duarte, Oriana López y Nancy Mejía. Vamos a regresar en un momento más.